Estamos ya en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las docentes y directivos que se conectan en este momento a nuestra continuación de la Semana de Desarrollo Institucional, programada desde el nivel central para acompañarlos durante el día 21 y 22 de junio en el marco de las acciones institucionales que vienen desarrollando. Durante la mañana de hoy iniciamos con un conversatorio en donde intentamos abordar las rutas de atención, acciones y protocolos frente a la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios. Diferentes áreas del nivel central de la Secretaría nos estuvieron acompañando. Para esta tarde vamos a continuar con la charla Habilidades para la vida, Sociedades para la paz, Convivencia escolar y bullying con José Fernando Mejía, quien es director de Aulas en Paz. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo socioemocional y la promoción de competencias ciudadanas para la prevención de la violencia y la educación para la paz. En particular, digamos que ha trabajado mucho el tema de resolución de conflictos y la prevención del bullying. Es una persona que conoce ampliamente y ha participado en el diseño de las políticas públicas en estas áreas, formación y acompañamiento de docentes, evaluación de políticas y programas y en el desarrollo de materiales educativos. En los últimos años ha tenido roles directivos en organizaciones sociales alineadas con los temas de competencias ciudadanas y socioemocionales. Recuerden que toda la agenda va a estar disponible para ustedes en el portal Red Académica. Los diferidos y los contenidos de estas sesiones también los vamos a estar actualizando durante esta semana para que puedan disponer de ellos el resto de la semana de desarrollo institucional en sus colegios. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a José Fernando. José Fernando, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes para ti, para todas las personas que están conectadas. Mucha suerte en esta jornada, que es muy productivo en toda la dinámica del calendario escolar de los colegios. Yo soy el director de Aulas en Paz, que es una organización que viene trabajando desde hace ya 17 años en el desarrollo de competencias socioemocionales para la prevención del bullying y para la promoción de la resolución de conflictos. Vamos a hablar hoy eh, en términos generales de algo que está veniendo ocurriendo con la pandemia y con el desarrollo socioemocional, y nos vamos a detener en algo de cómo hacer para enfrentar a las situaciones de bullying en este escenario y en este marco. Digamos que una de las cosas que estamos viendo con más claridad en estos meses es que el retorno a la presencialidad ha estado lleno de retos. No sé si ustedes están conmigo, pero veníamos de una situación, pues yo creo que de las más difíciles que ha vivido la humanidad en mucho tiempo, marcada por la incertidumbre, por las pérdidas, por los duelos, por la angustia, por la ansiedad, por el estrés. Y entramos a otra situación, volvimos a los colegios, siento que muy rápidamente todos queríamos volver, había una presión por volver, estaba siendo muy costoso en todos los sentidos no estar yendo al colegio. Pero comenzaron a pasar unas cosas en este retorno, por ejemplo, en donde las situaciones de convivencia se vieron afectadas, los conflictos son manejados cada vez más con más violencia, con más agresión, hay más bullying, volvimos obviamente tocados todos y todas con ansiedad, estrés, los niños, las niñas, los jóvenes están en situaciones de tristeza y de manejo de sus emociones que pues están siendo un poco más retadoras que antes. Hay nuevas experiencias en las relaciones interpersonales, hay algunos que se fueron niños y volvieron jóvenes, hay una brecha de aprendizaje académico y también socioemocional importante, pero también hay una serie de aprendizajes frente a esto que ha pasado y de descubrimientos de cómo manejarlo que pueden ser muy positivos. Entonces la idea es cómo hacer para capitalizar toda esta experiencia con lo bueno, lo malo, pero que en realidad nos ha conducido a muchos y múltiples aprendizajes y pensar un poco en cómo eso nos ha afectado ahora que estamos saliendo de vacaciones y que nos vamos a enfrentar con el volver de vacaciones, que es un nuevo retorno.
Entonces, si uno en realidad está ya viendo con claridad que todo lo que pasaba antes se exacerbó después de la pandemia, si por ejemplo había problemas de base, esos problemas pueden ser más evidentes, más visibles, puede haber más víctimas de bullying, más conflictos, de golpe necesitamos más herramientas y entrenamiento. Hay una serie de herramientas que usábamos que ahora en muchos casos profesores que nos hablan todos los días sienten que no son suficientes. O sea, muchos nos dicen, oiga, estos chinos en realidad llegaron desbordados, terribles, y lo que hacíamos que funcionaba antes ya no nos funciona. Y yo me preguntaría si es que en realidad eso de golpe no funcionaba tan bien como pensábamos. Y entonces ahí es que pensar cómo hacer para tener cada vez más herramientas, más de dónde echar mano para manejar este tipo de situaciones en un momento en donde todos estamos afectados. Y pues nosotros tenemos un principio en Aulas en Paz y es que aunque nuestra razón de ser son los niños, las niñas y los jóvenes, en realidad nosotros trabajamos siempre primero con los adultos cuidadores, los profesores y los padres y madres de familia. Y en este sentido, si todos estamos afectados en todo esto que hemos vivido con la pandemia y con el retorno y con esta situación difícil y llena de retos, pues entonces creemos que lo primero es dar una mirada a cómo estamos los adultos que acompañamos a los niños, cómo estamos para poder estar bien con ellos. Si usamos la idea de la máscara de oxígeno, que si alguien ha oído a personas del grupo o a mí en alguna charla anterior, pues de golpe ya la he oído muchas veces. Y es que cuando uno se sube a un avión y le dicen qué es lo que puede pasar en las indicaciones de seguridad, una de las cosas que le dicen es, vea, si usted va con alguien que necesita ayuda, por ejemplo, un niño, usted tiene que ponerse primero la máscara de oxígeno y cuando usted la tenga puesta y esté respirando bien, ahí sí trate de ayudar a quien lo necesita, a un niño, a un adulto mayor, a una persona con alguna necesidad especial. ¿Por qué? Porque claramente las personas que estamos al cuidado de otras, tenemos a veces la tentación de ayudar a los demás, incluso si nosotros no estamos del todo bien. Y esto, por un lado, tiene una consecuencia negativa y es que uno no puede estar bien para los demás si uno no está bien en sí mismo y para sí mismo. Y por otro lado, es profundamente riesgoso porque en estas situaciones, sobre todo en donde uno pasa por periodos de estrés, de ansiedad, de afectación emocional, donde nuestra salud mental está afectada, pues entonces si no paramos un momento a cuidarnos y a estar bien, no vamos realmente a poder estar bien para nadie. Y las propias situaciones de vulnerabilidad que nosotros enfrentamos se van a profundizar. Es decir, si yo estoy mal, triste, angustiado, estresado, si me duele la cabeza, si tengo dolores de cuerpo, si no he dormido bien, si no he comido bien, si estoy especialmente irritable, irascible, como todas nosotras hemos estado, eh, seguramente necesito primero comenzar a ver cómo puedo estar yo bien para estar bien para los demás. Y este es pues un principio absolutamente básico e ineludible y es, hay que trabajar primero con nosotros, con los adultos, con los docentes, con los docentes directivos, con las orientadoras escolares. Ustedes nos imaginan cómo están las orientadoras escolares en este momento. Si toda la comunidad está afectada, imagínense cómo están los cuidadores. Entonces, acordémonos de la máscara de oxígeno y pensemos en herramientas de autocuidado y en lo que ahora estamos llamando construcción de comunidades de cuidado, porque lo que hemos visto ahí es que hay como tres ejes en estos retos del ajuste a la presencialidad y es algo que estamos pensando sobre todo en estos meses que pasaron, pero ahora que vamos a volver, ahora que vamos a regresar, hay una oportunidad maravillosa de reencontrarnos, de parar, de ver hacia el pasado en estos meses que están tan cerca, ver que de golpe habríamos podido hacer distinto. Uno siempre ve las cosas con claridad después de que pasan, ¿no? Uno dice, ah, vea, así están los chinos, así estamos nosotros, debimos hacer estas cosas para llegar al colegio. Ahora es el momento de hacer algunas de esas cosas cuando regresemos. Es volvernos a ver. Hay tres pistas. La primera, parte de lo que pasó en muchos casos y debió pasar en otros, es que las instituciones educativas, la comunidad educativa, debió convertirse en un espacio de soporte y contención emocional. Es decir, si todos llegamos afectados, si todos llegamos mal,
las instituciones educativas, los grupos, las comunidades deberían convertirse en espacios seguros, en donde se pueda hablar de lo que uno está sintiendo, en donde podamos hacernos cargo de nuestro cuidado y el de los demás. Y esto ahora les voy a dar unas pistas de cómo hacerlo, aunque seguramente en sus colegios pasaron cosas, porque en todos lados nos ocupamos de algo en este nivel, soporte y contención emocional, que a veces no es tan simple como escuchar a las personas, a veces lo complejizamos y pensamos que hay que hacer talleres, jornadas, actividades con profesionales que manejan cosas rarísimas que nosotros no, y traer psicólogos, puede que algo de eso sea importante. Pero en realidad lo más importante, lo hemos visto ahora con mucha claridad en las comunidades que acompañamos, es una actitud de cuidado y de acompañamiento, es saber que estamos juntos, que es el tercer eje. El segundo eje tiene que ver con capitalizar todo esto, es decir, no puede ser que pasemos una de las experiencias más retadoras que la humanidad ha vivido y no hayamos aprendido de esto. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que sí aprendimos, pero estoy también convencido de que aprendemos más cuando esto se hace con intención y de manera explícita. Y la escuela es el lugar, uno de los lugares privilegiados para el aprendizaje, pues en la familia también se aprende, pero la escuela tiene como razón de ser el aprendizaje. Entonces, deberíamos preguntarnos cómo hacer para promover los aprendizajes que se necesitan, por un lado. De golpe, el soporte y contención socioemocional no es suficiente. Fíjense que aquí entrarían, por ejemplo, todos los aprendizajes socioemocionales, que como nunca están siendo puestos sobre la mesa de manera protagónica. Ya veníamos con una posición en donde claramente lo socioemocional era una dimensión fundamental del desarrollo humano, pero ahora con lo que vivimos en la pandemia, el encierro y con todo lo asociado, lo socioemocional se convirtió en algo muy, muy importante y eso está muy bien, pero necesitamos proyectarlo más allá de la pandemia, más allá de la crisis. Lo socioemocional no solamente es para manejar la crisis, lo socioemocional es para darle a las personas herramientas que necesitan para la vida. Y entre esas herramientas, claro está, hay herramientas de manejo de crisis, de manejo de retos, de manejo de circunstancias difíciles, pero además de eso, están todas las herramientas que necesitamos para la vida. Y el tercer eje, que en realidad siento que debería ser una cosa como transversal, es comenzar a construir comunidad, porque paradójicamente en estas situaciones de que afectan la salud mental, a veces los lazos se rompen. Cuando más deberían estar sólidos y fuertes, los lazos se rompen y peleamos más, hay menos confianza, menos comunicación. Ustedes lo deben haber visto en sus estudiantes, llegaron y como que tienen que volver a reconstruir las relaciones, hay que volver a tejer las relaciones, a reconstruir el tejido social. Esto no es nada menor, porque justamente es ese tejido social el que nos soporta, el que es la plataforma sobre la cual estamos parados y que nos permite ser en gran medida quien somos. Entonces, construir la comunidad de soporte alrededor de estamos juntos, nos apoyamos, estamos mal, está bien estar mal después de semejante cosa que pasamos, pero estamos juntos en esto. Imagínense la idea tan poderosa de estamos pasando una época difícil, pero estamos juntos, somos una comunidad resiliente que se apoya, que se acompaña, que además eso se convierte en soporte y contención emocional y que está dirigida a aprendizajes. A mí me parece que es una situación súper emocionante porque vamos a poder hacer cosas muy, muy profundas para las personas que están en las comunidades educativas. Lo peor que podría pasar es volver a lo que estaba. Claro, a veces uno dice, ay, ojalá volvamos rápido a la normalidad. No, no, la normalidad no puede ser. En Centroamérica, por ejemplo, estamos acompañando algo que llaman currículo en emergencia, que es una idea muy bonita del currículo, no en la emergencia en el sentido de crisis, sino en emergencia en el sentido de emerger. ¿Qué es lo que está emergiendo en términos curriculares de aprendizaje, del sentido del aprendizaje, del para qué, del por qué, del cómo, el dónde y cuándo se aprenden? Y en eso lo socioemocional se ha convertido en una de las líneas fuertes de lo que está emergiendo y lo que está transformando la educación. Y ahí unos rectores decían, vean, nada va a volver a ser igual. Ojalá, porque si volvemos a que todo se vuelva igual de lo que era antes, nos vamos a perder la maravillosa oportunidad de aprender sobre esto que ocurrió. Y aquí lo socioemocional toma un especial protagonismo, como les decía. ¿Qué es lo socioemocional? Lo socioemocional es básicamente aprender cosas relacionadas con lo que yo pienso, siento y hago. Algunas veces hay una falsa concepción de lo socioemocional como solo lo emocional. Entonces,
todas las situaciones en la vida tienen emociones, entonces en ese sentido, pues todo sería socioemocional. Pero el aprendizaje socioemocional es aquel que está directamente dirigido a promover las competencias y capacidades individuales, interpersonales y grupales o comunitarias para que yo, por un lado, me haga consciente de quién soy, qué siento y qué hago, tomar conciencia, por ejemplo, de mis prejuicios, de las cosas que me producen ciertas emociones, de mis valores, de mi visión de mí mismo y de los demás, y hacer cosas con eso. Entonces, por ejemplo, gestionar los prejuicios. Todos tenemos prejuicios en la vida. Es súper importante verlos y segundo, manejarlos usualmente con crítica, o por lo menos con curiosidad crítica. ¿Por qué será que yo pienso esto? ¿Por qué será que pienso yo esto de las mujeres, de los homosexuales, de las personas transgénero? Por otro lado, están las habilidades interpersonales. Entonces, tomar conciencia del otro, ponerse en los zapatos del otro, tomar perspectiva, conectarse emocionalmente, que es la empatía realmente. Hay mucha gente que dice que la empatía tiene una parte cognitiva, pues sí, pero en realidad lo cognitivo no es tanto lo empático es más lo emocional, en la conciencia social, el reconocer hasta dónde llegan mis límites, la perspectiva de derechos, por ejemplo, en términos del relacionamiento interpersonal y saber cómo defender mis derechos y cómo hacer para respetar los de los demás. Y eso se vuelve también evidente en las relaciones que establezco en el trabajo en equipo, en la resolución de conflictos, en la toma de decisiones colectiva, en el estar con los otros. Y por último está lo amarillo, que tiene que ver con las decisiones que tomo responsablemente, ya no solamente, solo yo, también, digamos, sino con el resto de personas. Y aquí ya comienza a haber un traslape con lo ciudadano. Y es que para nosotros en Aulas en Paz, lo ciudadano y lo socioemocional están íntimamente ligados, no son lo mismo, pero hay una suerte de trabajo en lo intrapersonal y interpersonal que se convierte en una base y en algún momento se traslapa con lo ciudadano. Por ejemplo, en términos de bullying, que es el tema del que vamos a hablar ahora, el bullying es un abuso de poder. Y con los abusos de poder uno debería aprender a comunicarse y a luchar asertivamente para que cesen. Cuando yo comienzo a luchar contra los abusos de poder en mis grupos, en mis relaciones interpersonales, eso puede ser un germen y una base para que yo pueda hacer cosas ya más grupales, sociales, más políticas, que tengan que ver con incidencia en las estructuras, en mis entornos y en las instituciones. Entonces ahí hay como un continuo, no es fácil separarlos. Claramente hay diferencias, pero hay un continuo y son más diferentes perspectivas sobre un fenómeno común. En este proceso de acompañarnos y de construir comunidades de cuidado para regresar, para volver, creemos que una pista importante de cosas que hay que hacer es que estos son más que talleres. Los talleres pueden ser espacios necesarios, entonces hemos visto como muchas comunidades hacen talleres de mindfulness, de yoga, de actividades manuales, de deporte, de arte. Perfecto, eso es maravilloso, no me malentiendas, yo no quiero decir que eso esté mal. Lo que quiero decir es que hay que ir más allá, porque esto no es solamente una atención puntual, porque nos han dicho en algunos colegios, por ejemplo, colegios incluso con muchos recursos, sí, acá han venido a hacernos talleres de mindfulness y nos hacen relajación, pero en realidad en la cotidianidad nadie se preocupa por nosotros, nadie nos pregunta cómo estamos, no hay espacios de contención y de poder compartir con las personas. Y entonces esto se vuelve más complicado, pero más sencillo porque en realidad hacer un taller no es fácil encontrar el espacio, los recursos, quién, cuándo, mientras que si uno tiene formas de hacer esto que son más cotidianas, más incrustadas en las rutinas de la escuela, puede ser incluso mucho más impactante y mucho más eficiente. Y esto parte por el compromiso institucional por los directivos docentes, por las rectoras, por las coordinadoras, incluso también obviamente por las orientadoras escolares, por los liderazgos del colegio. Aquí hay algo que desde la cabeza comienza a construirse. Cuando hay una actitud de cuidado desde el líder o la líder, esto comienza a bajar y se ve cómo comienza a construirse esta cultura en donde hay realmente
una preocupación genuina por los demás y acciones específicas en donde por lo menos hay contención emocional diaria. Y esto se da a veces de manera más fácil de lo que uno cree, igual que con los estudiantes. Uno a veces con los estudiantes cree que hay que hacer también jornadas, talleres, traer expertos para que les den charlas. Sí, sí, puede que sí, eso ayuda, pero no es lo único ni es lo más importante. A veces lo más importante tiene que ver con lo cotidiano, lo más cercano, el chequeo emocional, por ejemplo, preguntarnos cómo estamos. Con los estudiantes usamos semáforos para que nos digan cómo están, si en rojo, verde o amarillo, o una señal así o así, emoticones. Simplemente preguntarnos cómo estamos, darnos cuenta de efectivamente que podemos tener días malos y pillarnos además quién necesita una ayuda adicional. Hay una pirámide de afectaciones donde más o menos uno sabe que el 80% de las personas tiene un nivel de afectación, pero va a salir ahí entre lo que podamos hacer entre nosotros, con las herramientas psicológicas que cada uno tiene, sale de la crisis. Más o menos el 15% de las personas necesitan un apoyito emocional adicional. Entonces necesitan una charlita con alguien, necesitan de golpe tener un espacio de contención para que tener un poco más de soporte. Y el 5% de las personas necesitan apoyo especializado. Apoyo especializado de usualmente un profesional de salud. Necesitamos comenzar a saber cómo estamos para saber a dónde podemos ir cuando necesitamos ayuda y saber que hay algunos de nosotros que de golpe vamos a necesitar un poco más. Y en ese necesitar un poco más debemos tener un ojo para darnos cuenta rápido. Mientras más rápido nos demos cuenta mejor y poder tener mecanismos para saber dónde puede obtener esa ayuda especializada la persona cuando la necesita. Pero además de eso, estos espacios cotidianos le pegan a casi toda la población, más o menos al 95% estaría beneficiado con esto, con chequeos emocionales, con espacios para hablar o recibir ayuda, con espacios realmente de construir comunidad. Uno lo que necesita que es construir una comunidad en donde todos y todas estemos comprometidos con el cuidado de las personas que componen la comunidad. Y en esto el bullying, que es parte del mensaje central de lo que quería comunicarles hoy, se ha convertido en una de los fenómenos que parecen ser especialmente retadores. Comencemos por lo primero. No tenemos realmente una palabra con la que nos hayamos puesto de acuerdo para hablar de bullying. Yo trato de usar el mínimo de palabras en otros idiomas, no me gusta, pero en cuanto al bullying es difícil porque hablamos de intimidación escolar, de acoso escolar, de hostigamiento, es el término que se viene usando en Bogotá desde hace rato, que me gusta, pero el problema es que no tenemos la misma palabra, entonces como que parece que estuviéramos hablando de cosas distintas. Y hay unas palabras que si no nos gustan, entonces comenzaría a pedirles a ustedes que traten de no usarlas. Por ejemplo, hablar de matoneo no nos gusta porque implica pensar que hay un matón y que entonces la cosa se maneja de una forma determinada. Y justo lo que queremos comenzar a construir alrededor del bullying es que este no es un problema de personas, sino que es un fenómeno social, donde las personas obviamente están involucradas y tienen una responsabilidad, pero no son el problema, porque si cuando las personas son el problema, vamos a mecanismos para cambiarlas o para eliminarlas, que en un país como este es especialmente complicado. Hay una diferenciación que usualmente hacemos entre agresión, conflictos, intimidación escolar, acoso escolar, bullying, hostigamiento, porque a veces parecen lo mismo, porque si uno está con un grupo de muchachos, realmente muchas veces uno en realidad no lo ve, entonces puede que uno vea unas risitas y no más. Por las características del bullying que vamos a discutir ahora, el bullying es especialmente invisible. Entonces, a veces, la mayoría de las veces uno no lo ve. Cuando lo ve, lo que uno ve es agresión. Alguien se queja, alguien informa, o yo veo que agreden a alguien. Y cuando vemos que hay agresión, obviamente, pues hay una persona que le está haciendo daño a otra, hay maltrato con intención, pero no sabemos si es bullying o si es un conflicto más manejado o si es un episodio solamente. Y parecen lo mismo, un niño que le pega una patada a otro, un niño que excluye a otro, un niño que le dice algo hiriente a otro. Eso no necesariamente es bullying, no sabemos si hay un conflicto detrás, lo que sí sabemos es que es agresión.
Entonces necesitamos primero comenzar a llamarlo igual o por lo menos ponernos de acuerdo con el fenómeno porque hay riesgos. Ustedes lo saben bien si estuvieron viendo los protocolos en la mañana. Se debe abordar de manera diferenciada una situación de agresión episódica a una situación de un conflicto mal manejado, a una situación de bullying, porque uno no solamente corre el riesgo de no lograr nada, sino que puede embarrarla y puede aumentar la agresión. Hay investigaciones que muestran que en situaciones de bullying, cuando se le usa un esquema de mediación que está pensado para la resolución de conflictos, eso tiene un efecto paradójico y el bullying aumenta. Si, si ustedes recuerdan, una idea que me ayudó a entender a mí esto es pensar en lo que pasaba hace unos años con la violencia intrafamiliar. Lamentablemente el mayor número de víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, entonces no quisiera perpetuar estereotipos de género, pero claramente la mujer hay que protegerlas en la violencia intrafamiliar mucho más que a los hombres que también pueden ser víctimas. Pero entonces lo que pasaba antes es que una mujer violentada se sentaba junto con el marido o con la pareja que la agredía y que había construido una relación abusiva porque la violencia intrafamiliar usualmente no pasa una vez y cuando llega a estas instancias no, usualmente hay una historia larga en donde se ha construido una relación realmente de abuso. Y entonces sentaban a la víctima abusada con la persona que la estaba abusando a conciliar. Imagínense qué puede conciliar una mujer víctima de violencia intrafamiliar con un abusador. Nada. Y ahí lo que tendría a pasar es guardando las distancias, lo mismo que pasa cuando uno sienta a conciliar o a mediar a una víctima de bullying con un bully, que en realidad lo que pasa después es que la agresión puede incluso aumentar porque la persona que está agrediendo siente que la echaron al agua, siente que la están juzgando, se siente amenazada y adivinen con quién se va a quitar, a sacar esa espinita, pues con la persona que está agrediendo. Por eso, en parte, es que la justicia punitiva no funciona en el bullying. Ahora vamos a eso. Los conflictos, por otro lado, son situaciones normales de la vida en donde una o más personas tienen posiciones encontradas. Uno siempre tiene posiciones encontradas con todo el mundo, inclusive con las personas que más quiere. A veces uno se puede pelear por bobadas, por dónde comer, por ejemplo, por qué hacer. Piensen en los muchachos, en por qué se pelean los muchachos o los niños. Los niños más pequeños se pelean por el mismo juguete o porque quieren hacer lo mismo, porque quieren llamar la atención, porque quieren dominar el juego. Los niños, los jóvenes se pelean porque les gusta la misma persona, por ejemplo, también puede haber situaciones de liderazgo o de amistades, hay celos. Esto es normal, no que se peleen, sino que esté este conflicto, este choque de posiciones, que tengamos que tomar una decisión juntos y tú quieras una cosa y yo otra es absolutamente normal. Lo que no es normal es que nos peleemos, que nos agredamos, que terminemos en realidad vulnerando la relación. Los conflictos son parte inherente de la vida y son oportunidades para mejorar nuestras relaciones. Uno no lo vive así. Uno no dice, uy, tengo una discusión con mi esposa hartísima y esta tarde vamos a seguir hablando de eso. Qué maravilla, porque así vamos a fortalecer la relación. No. Uno lo vive como algo que no es chévere. De hecho, la gran mayoría de nosotros pensamos en los conflictos como algo que no nos gusta, cuando en realidad nuestras buenas relaciones son fruto de una historia positiva de manejo de conflictos. No hay ninguna relación que no haya tenido conflictos, porque, ojo, los conflictos no son peleas, los conflictos son este choque de posiciones, son que queremos cosas distintas. Pensamos en los conflictos a veces como peleas, como violencias. No, los conflictos pueden ser bien manejados o mal manejados. Podemos aprender a manejarlos de una manera pacífica. De hecho, todos nosotros aprendimos a manejar conflictos en gran medida en nuestros colegios. Claro, en nuestra familia y en el barrio también, sin duda. Pero en el colegio aprendimos cómo manejaban nuestros profesores los conflictos, qué pasaba con el conflicto, había oportunidad de gestionarlo o era algo más bien que se barría debajo del tapete y que se ocultaba. ¿Cuáles eran las maneras de manejarlo? ¿Había competencia? Pues hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que cuando yo estudié, yo tengo ya 47 años, los profesores decían la misma vaina. Cuando había un conflicto entre dos personas, llegaban y preguntaban casi siempre lo mismo, preguntaban quién empezó.
Y esa sola pregunta tiene por detrás un paradigma de manejo de conflictos que no, es bien problemático y enseña un montón de cosas o promueve el aprendizaje de un montón de cosas. Por ejemplo, promueve el aprendizaje de que los conflictos no son chéveres, porque preguntar quién empezó es encontrar al culpable y castigarlo. ¿Y a quién le gusta que lo castiguen? A nadie. ¿Quién va a asumir la responsabilidad para ser castigado? Nadie, ni bobo que fuera. Es distinto asumir responsabilidad para asumir las consecuencias, asumir los castigos. Es diferente. Y entonces uno aprendía a evadir la autoridad, a que el conflicto además tiene un culpable. Vean esto, ¿quién empezó? Que tienen un culpable y el culpable yo no voy a ser yo, el culpable es ser el otro. Si hay un conflicto, si hay un culpable en el conflicto, en la forma en que yo voy a asumir la negociación va a ser de competencia, va a ser de yo no soy el culpable eres tú. Yo no tengo la razón, yo tengo la razón, perdón, tú no la tienes. Cuando en realidad lo que uno busca en la resolución de conflictos, en el manejo de conflictos, es encontrar soluciones de beneficio mutuo incorporando intereses comunes y logrando colaboración en lugar de competencia. Por eso es que pensar que el conflicto es un regateo y que siempre hay que ceder es errado, porque si uno piensa en el ceder, está pensando justamente en el conflicto como una negociación de valor cero, sobre lo que está sobre la mesa, por ejemplo, plata. Si yo estoy negociando por plata, la plata que dejo de recibir es plata que se gana el otro. Pero incluso en esa negociación pura y dura de regateo hay otros intereses, quedar bien, sentirse bien tratado, buscar justicia. Hay muchos otros intereses que la gran mayoría de las veces están al mismo nivel o incluso por encima del dinero. Pero esa es otra charla. Las situaciones de intimidación escolar, de acoso escolar, de hostigamiento, no son situaciones de conflicto. Otro malentendido que me he encontrado yo algunas veces en algunos colegios es que se piensa que los conflictos escalan hasta volverse acoso. Eso es falso. Las situaciones de acoso escolar son situaciones de acoso escolar incluso cuando están comenzando porque su naturaleza es distinta. Mientras los conflictos son situaciones cotidianas en donde hay posiciones encontradas, la intimidación escolar es una situación donde una o varias personas agreden a otro con intención, hasta que nada nuevo, eso es redundante porque todo esto es casi que agresión. Pero hay tres características, es repetida, sistemática y hay un desbalance de poder. Repetida es porque se da varias veces en un periodo de tiempo, usualmente estamos hablando acá de semanas, meses o años, y sistemática es porque son las mismas personas, hay un sistema. Entonces son las mismas que agreden a las mismas personas durante mucho tiempo con un desbalance de poder, donde las personas que agreden tienen mucho poder y las personas que son agredidas tienen poco poder, están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, todo el conjunto de agresión que puede haber en un contexto escolar, algunas, más o menos el 20% deberían ser situaciones de bullying, otras, un porcentaje un poco mayor, son conflictos mal manejados, y hay otras que son simplemente situaciones esporádicas de que los niños pueden estar un día eh, en una situación que los lleva a agredirse, pero por un episodio específico, no hay ni siquiera un conflicto, menos hay acoso. No lo hace bueno, ojo, no quiero mandar el mensaje de que entonces la agresión es buena cuando no es acoso o no es bullying, o no es un conflicto mal manejado. Claro que no, la agresión siempre es mala. De hecho, nosotros en Aulas en Paz hemos desarrollado una posición en nosotros mismos de cero tolerancia a la agresión, contra quien sea y por las razones que sea. De hecho, tenemos todos muchas justificaciones a agredir algunas veces a otras personas. Nosotros tratamos de que eso no pase y pensamos que no debería haber justificación alguna, nunca, menos contra un niño o contra una persona que pertenece a un grupo de vulnerable, porque es peor la agresión cuando se ejerce así, es un abuso de poder. La agresión, el acoso escolar puede incluir agresión física, golpes, patadas, empujones, pellizcos, verbal, insultos, apodos, palabras hirientes, relacional o indirecta. Esta es un poco más difícil de ver. Esta, por ejemplo, tiene que ver con chismes, con dejar a alguien por fuera de todos lados, con dejar de invitar a la gente a las cosas, con sacarla, con eliminarla. Ahora se usa mucho el término de la cancelación. Esto es una forma de agresión
relacional o indirecta. Y obviamente con medios digitales, los medios digitales ahora con la pandemia, hubo un pico gigante de agresión usando medios digitales. Y como hay una historia en el bullying, usualmente hay una combinación de todas las anteriores. No es acoso escolar un conflicto entre iguales. Si dos niños se pelean y son amigos, eso no es acoso escolar. Puede que sea incluso una agresión fuerte. Hay niños que se han apuñalado porque tienen un conflicto. Eso no lo hace acoso escolar. Y como claramente ni siquiera hay que decirlo, pues no lo hace algo bueno. No es que sea peor. El acoso escolar tiene una naturaleza más difícil. Por la forma en que se establece el acoso escolar, tiene más riesgos, pero un conflicto mal manejado puede escalar al punto tal en donde la agresión puede poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, no tiene que ver con la gravedad de la situación, si es acoso o no. No es una pelea o agresión esporádica. Si hay una vez que se burlan de alguien, eso no está bien, hay que hacer cosas, pero no es acoso escolar. Y no es el trato entre amigos que ambas personas reconocen como amigable. Es decir, por ejemplo, un apodo, por ejemplo, tratarse con groserías. Algunas veces eso ni siquiera es agresión. Detrás de la agresión del bullying hay una serie de mitos y creencias. El primer mito es que es inofensivo, que no hace daño. Y ahí acuérdense que los mitos parecen verdad, ¿no? No son mitos porque sean mentiras evidentes, son mitos porque parecen verdad. Entonces aquí están las personas que dicen, vean, no, pero ¿cómo así? Yo siempre he estado con ese Gutiérrez que se la montaban todo el tiempo y véanlo, es el que tiene más plata que todos nosotros juntos, el más exitoso de todos. Y claro, somos máquinas resilientes, entonces obviamente hay muchos Gutiérrez en la vida a quienes fueron víctimas de acoso escolar y que lograron construir vidas plenas. Sin embargo, eso no fue gracias al acoso escolar, sino que fue a pesar del acoso escolar. Las consecuencias son muy graves. Es una de las primeras factores asociados con el suicidio infantil y juvenil. Y sin irnos tan lejos, porque a veces uno piensa en el bullying, en el acoso, en el hostigamiento como algo que tiene que ver con esto, con los niños que llegan hasta tratar de quitarse la vida o cortarse. Y sí, pero además la gran mayoría de veces hay bullying que no llega hasta allá, pero que sí tiene unas consecuencias muy negativas, negativas de niños que no quieren ir al colegio, negativas de niños que se sienten mal consigo mismos, negativas de niños que en realidad no están contentos con sus vidas, aunque no lleguen a tratar de o a intentar quitársela o a pensar en quitársela, pues la están pasando muy mal. El no querer ir al colegio porque a uno le da miedo, ya es una consecuencia grave. No tener amigos, sentirse excluido todo el tiempo, es grave. Imagínense que a ustedes en el trabajo todo el día les dijeran, vea, ahí llegó la gorda. ¿Qué hubo, gordita? ¿Cómo estás? No más, que les dijeran eso todos los días o día de por medio. ¿Cómo se sentirían ustedes? Algo parecido sienten los niños, pero nada donde son más vulnerables todavía, donde el pertenecer es más importante, siempre es importante, pero en pertenecer es más importante. El segundo mito, a mí me gusta porque suena lógico. Como imagínense al papá que le dice a uno, no, pero ¿cómo así? Mi hijo se va a enfrentar a gente que se le va a querer montar en la vida. Necesito prepararlo para que no se la deje montar, para que sea fuerte, para que sepa cómo lidiar con esa gente. Y tiene razón en términos de que, claro, uno quiere preparar a la gente para que tenga fortalezas en la vida, para que sepa cómo defenderse. Hasta ahí bien. Pero el problema es que el bullying no forma el carácter, no lo prepara a uno para eso. Al contrario, el bullying lo que hace es disminuir, hacer mella en el carácter, debilitar el carácter. Imagínense otra vez, piensen en una niña, yo supe de una niña en séptimo, creo que fue antes de pandemia, si no estoy mal, en séptimo en un colegio de Bogotá. Estaban subiendo a un escenario y uno de los niños le dijo, no, pero ¿cómo así? Usted gorda no se va a subir, no nos va a hacer quedar mal. Una gorda no va a ser lo primero que vean del curso en el escenario. Y esa niña terminó con un intento de suicidio en una clínica psiquiátrica. No por solo eso, ojo, eso estuvo mal, sin duda alguna, es terrible, a nadie le gustaría que le dijeran eso, sino que cuando fuimos a ver, había una historia de 2 años en donde a esta niña le decían estas y muchas otras cosas. La excluían, la dejaban por fuera, le decían boba, bruta, fea, gorda. Y entonces comenzaron a pasar una serie de cosas en la vida de esta niña que la llevaron a esto. El bullying es un factor, no es el único. Claramente hay otras cosas en la vida, pero
todos en los grupos siempre hay niños que tienen características que los hacen especialmente vulnerables, que estén pasando algo complejo en la familia, que tengan una característica personal en donde el bullying puede que les dé más duro. Voy a esto porque si ustedes piensan en esa niña en el momento en que le dijeron gorda no se suba al escenario, en ese momento esa niña no estaba con su carácter fuerte, imagínense, en ese momento ya no dijo, uy, qué bueno que me dijeron eso, porque eso me fortalece y ya me hace que tenga cómo enfrentar los retos de la vida. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. En ese momento ella seguramente sentía ansiedad, baja autoestima, se sentía insegura, se sentía débil, se sentía una cucaracha. Y eso está lejos de formar el carácter. Entonces, ojo, porque esta puede ser una justificación incluso para tratar mal a la gente y para justificar maltrato y agresión. Otro mito es que hay que darles más duro. Esta es la persona que dice, ah, pero es que en mis tiempos sí sabíamos cómo era la vaina. No iba y le daba un puño a la persona y ya no se la montaban más. Y acá hay, digamos, dos líneas. Una, la violencia sirve. Eso no es la razón para que la violencia sea mala, no es que no sirva. La violencia sirve. Si yo soy violento, la gente puede que me haga caso. Si hay limpieza social, puede que no haya ladrones y robos, pero ¿a qué costo? O sea, claramente nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de violencia. Si uno le dice a un niño que vaya y le dé más duro para imponerse y para que le hagan caso, si no es bullying, puede que sirva. Porque los niños efectivamente que causan miedo en otros, como los adultos que causan miedo en los niños, puede que logren que las personas hagan lo que ellos quieren. Sin embargo, el costo es gigantesco y no debería haber nada que sea a expensas de la dignidad de las personas y la agresión atenta a la dignidad. Pero por otro lado, si es bullying, acuérdense, hay un desbalance de poder. Entonces, si yo le digo a esta persona que le pegue a esta, lo que vamos a obtener es esto. Y entonces, si yo le digo a mi hijo o a mi hija que es víctima de bullying, vaya de más duro, lo que va a pasar es que lo van a agredir más, porque además los que están agrediendo casi nunca están solos, sino que tienen un séquito, unas acompañantes ahí, y los que están acá sí usualmente están muy solos. Entonces ahí, ojo con esto, porque pueden generar mucha más violencia y pueden mandar a su hijo a una situación de mucha más agresión. Otro mito interesante, no sé si aquí estén ustedes, por favor, piensen si alguna vez han estado acá, es que uno llega a los colegios, yo llego a los colegios y pregunto, ¿acá hay bullying? Y la mayoría de los colegios me dicen, no, menos mal aquí no hay. No, perdón que me ría, pero es que hay investigaciones que muestran que el bullying está todo el tiempo, hemos visto y hemos documentado bullying desde preescolar hasta 11, las pruebas, a ver, tienen tienen datos que muestran que en todos los colegios, no solamente públicos y privados, sino todos, rurales, urbanos, hay bullying. No solamente, sino acordarse qué pasaba cuando éramos estudiantes. Acuérdense de cualquiera de los grupos de cualquier momento del ciclo escolar. Piensen en ese grupo particular, a quién se la montaban, quiénes eran las personas que tenían vulnerabilidades, los que eran diferentes, los que estaban solos o solas, los que de alguna manera no encajaban, y quiénes tenían poder, y cómo esa diferenciación algunas veces podía llevar a bullying. No es que todas las personas que tengan poder vayan a hacer bullying, ni todas las personas vulnerables sean víctimas, pero siempre hay una relación en donde algunas personas abusan de su poder y otras personas reciben agresión. Siempre hay. El hecho de que no lo conozcamos no quiere decir que no haya, es que no lo vemos. Entonces, parte de lo primero que hay que hacer es comenzar a verlo, porque si no lo vemos no vamos a poder hacer nada. Imagínense cómo hace uno algo sobre un fenómeno que no ve. Y el otro fenómeno el otro mito es que esto es un problema de las personas, entonces es el mito de la manzana podrida. Cuando nos damos cuenta de bullying, es usualmente porque la agresión ha aumentado tanto que ya se hizo tan evidente que se volvió visible. Ahí es más difícil manejarlo siempre cuando las cosas han avanzado, son más difíciles de manejar. Y ahí comienza a pasar algo y es que hay una serie de personas que piensan que es un problema de los que están agrediendo, que son las manzanas podridas que van a echar a perder al bulto. Y entonces hay un montón de argumentos como el bien común. Y el bien común no es el bien común de 30 niños, ni de 40, ni de 50, ni de 60, ni de 500 del colegio. El bien común es el bien común de la sociedad. Y a la sociedad realmente lo que más le conviene es que los niños, cuando tienen más problemas incluso, sigan en el colegio. Si hay un niño que sale del colegio, eso
para la sociedad es costoso y no le hace bien, al contrario, profundiza un fenómeno que ya viene pasando. Y hay otra forma de ver este mito y es que lo que les decía al comienzo, la intimidación escolar es un asunto de grupo, no es un asunto de personas, es un asunto de grupo. Por eso es que muchas veces cuando se va el niño que intimidaba del colegio, otro ocupa su lugar y comienza a haber más intimidación. Puede que con menor intensidad, pero usualmente el sacar a las personas no soluciona el problema. Eh, ¿Qué hacemos para prevenirlo y para manejarlo? Hay dos habilidades socioemocionales que están detrás de esto, porque justamente el principio fundamental es que detrás del bullying hay mucho aprendizaje que podemos promover, tanto para prevenirlo como para manejarlo. Lo primero es que está este triángulo, ¿sí ven? Entonces están los que están intimidando, los que están siendo intimidados y los que están observando. No es que hagamos solo cosas con los que están intimidando y con los que están siendo intimidados, al contrario, hay que hacer cosas con todos, más con los observadores, porque si hay algo común en quienes intimidan, es que parece que hay una baja empatía, hay una dificultad de conectarse emocionalmente con el otro, entonces no se hacen cargo del daño que están haciendo o porque efectivamente en términos de desarrollo se están demorando un poco más en desarrollar esta empatía o porque tienen unos mecanismos muy sofisticados para neutralizarla, por ejemplo, justificaciones o cuentos que nos echamos para sentirnos mejor, por lo que sea, las personas que intimidan tienen una baja capacidad de empatía, no una imposibilidad de empatía, porque eso es una patología, eso es muy pocas personas en la población existe, pero en realidad la gran mayoría de las veces es una dificultad de aprendizaje, por lo tanto hay que promover esos aprendizajes en estas personas. Y en las víctimas, lo que parece que hay detrás de las víctimas es una falta de asertividad, como que no son capaces de decir que no, no son capaces de pedir ayuda porque les falta fuerza, justamente porque están en una posición de vulnerabilidad, no tienen cómo hacerlo, obviamente no podríamos juzgarlas por eso, no podríamos revictimizarlas por eso, pero sí hay una suerte de debilidad psicológica que las lleva a de golpe quedarse calladas, no decir nada, no hacer nada. Mientras que las personas que están observando son las que sí pueden tener la asertividad que le falta a la víctima y la empatía que le falta a la persona que intimida. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, si uno quiere romper este vínculo perverso entre intimidador y víctima, en realidad puede hacer cosas directas hacia estos dos lugares del triángulo, pero lo que más funciona es hacer cosas con los observadores, sobre todo con las observadoras porque las observadoras tienen mucho poder, sobre todo cuando los niños hombres están haciendo bullying. Si una niña hace solo un gesto de desaprobación por una conducta de un niño, ese niño va a cambiar eso que está haciendo. Entonces lo que hacemos es tratar de generar empatía y asertividad en todos, pero centrándonos sobre todo en los observadores para que actúen. ¿Qué es actuar frente al bullying? Es, por ejemplo, pararse y decir, oye, ¿sabes qué? Eso no es chistoso, por favor, no lo digas más. Decir, eso le está haciendo daño a esa persona, no lo vuelvas a hacer. Es pararse y decir cosas, es pararse y actuar, es pararse y defender. Pero a veces eso es riesgoso también, entonces la asertividad no es solamente actuar en el momento, la asertividad, por ejemplo, es también hablar con un adulto, es contarle a otra persona, es acompañar a la persona que está siendo víctima, es consolar a esa persona, es incluirla, es traerla para que esté con nosotros, es hacer muchas cosas para aliviar el sufrimiento de esa persona. Empatía y asertividad son claves. Cualquier cosa que hagamos nosotros para prevenir o manejar el bullying, deberíamos preguntarnos qué tanto estamos promoviendo empatía y asertividad en todas las personas en el puesto específico que ocupen en este triángulo, tanto para prevenir como para manejar. Otras cosas que hacemos es pensar en las redes de amigos, en qué es lo que puede realmente tener ese soporte social que las víctimas necesitan, que muchas veces están muy solas. Entonces, tener redes de amigos es algo que lo protege a uno mucho en la vida. No necesitamos muchos amigos, pero necesitamos buenos amigos. De hecho, pueden ser uno, dos amigos, y eso ya ayuda un montón. Manejo de emociones en todos, pero en las víctimas tiene unas formas específicas de verlo porque la víctima siente mucho miedo, siente mucha rabia frente a sí misma, rabia con las otras personas y algunas veces puede llegar a defenderse cuando ya no puede más con agresión y ahí se ven casos en donde se pone en riesgo pues ella y esa persona y las personas que la están agrediendo.
Hay que generar mecanismos de atención y de detección a las personas que están siendo víctimas. Hay que deslegitimar la agresión, no solamente en los observadores y en los intimidadores, sino en los adultos. En este caso que les dije de la persona, de esta niña de séptimo que se estaba subiendo al escenario y le dijeron gorda, había un profesor a su lado que vio todo. Y el profe no dijo nada. Y es un profe bueno, formado, inteligente. Seguramente está en un sistema en donde eso se volvió normal, se volvió paisaje, se volvió la manera en que los niños se tratan. Y eso no es normal. Los adultos tenemos una responsabilidad absoluta de actuar para defender a los niños cuando están siendo víctimas de agresión. Y ese profesor ha debido actuar, ha debido decir eso así no es, así no nos tratamos así. Por favor, no digas eso más. Claro, cuando uno no actúa, en realidad está legitimando esa acción, porque entonces el niño que piensa que eso es normal, que no tiene nada, porque mi profesor no me dijo nada, porque no pasa nada. Y a los intimidadores hay que darles maneras constructivas de destacarse. Fíjense que el mito de la manzana podrida, lejos de ser verdad, casi que es todo lo contrario a lo que pasa porque los intimidadores, aunque son muchas veces personas problemáticas, la mayoría de las veces esa misma característica es porque tienen algunas cosas que las hacen eh, tener habilidades y destrezas que seguramente les van a servir un montón para la vida o maneras de ser. Por ejemplo, son la gran mayoría de las veces son líderes, líderes y lideresas natas. Tiene una fuerza muy impresionante. Por ejemplo, los que se burlan de otros, por ejemplo, usualmente son personas muy inteligentes. Burlarse de otra persona necesita una capacidad cognitiva alta. Esto no, jamás para justificarlo, pero es para pensar en que esas personas necesitan es conducir esas habilidades para su bienestar y para el de los demás. ¿Qué hacer? Y acá, aquí me quedó mal esta animación, perdón. Primero, eso es el que no nos demos cuenta, acuérdense. Entonces necesitamos fomentar mecanismos de detección, de informe, mecanismos anónimos, mecanismos que les permitan a la gente no ser realmente detectados. Por ejemplo, a veces hay buzones físicos y si alguien mete algo, entonces la monta todo el mundo. Pues que sea un buzón virtual o que sea un buzón físico, haya jornadas donde la gente, todo el mundo mete algo. Necesitamos hablar con los niños. Fíjense que quién se da cuenta del bullying, los niños y los jóvenes. Si uno le pregunta a cualquier niño de cualquier grupo, oye, aquí a quién se la montan, aquí a quién tratan mal, a quién dejan por fuera de todo, a quién están agrediendo, ellos sí le van a decir a uno quién y quiénes se lo hacen. Y actuar inmediatamente. No, por ejemplo, por favor, no nos quedemos callados y calladas cuando hay agresiones, cuando hay comentarios, chistes. Si hay una burla de un niño a otro, por favor no nos riamos. Puede que sea chistosísimo, pero no nos riamos y paremos eso porque detrás de eso hay sufrimiento, detrás de eso hay maltrato, detrás de eso hay alguien que se está sintiendo mal. Y eso es lo que deberíamos mostrar. Lo que deberíamos mostrar es, sí, eso es chistoso. Yo sé que hay algo, hay algo bueno que quieren hacer con eso, pero eso no puede ser haciendo sentir mal a las personas. Eso no puede ser a costa de la dignidad y del bienestar de la gente. Aprendizaje socioemocional antes, durante y después. Hay cosas en los protocolos que a veces pierden esta visión de aprendizaje. A veces el protocolo se vuelve como una cadena de acciones muy mecanizada. Y uno se pregunta en dónde está el aprendizaje en ese protocolo. Debería estar, porque el protocolo por esencia tiene que ser un proceso. Entonces está muy bien que tenga esos pasos muy claros, concretos de quién hace qué, cuándo. Pero ese quién hace que cuándo debería tener acciones de aprendizaje. ¿Cómo puedo yo promover aprendizaje incluso en el peor escenario, en el peor escándalo? Ahora que estamos acompañados de un montón de comunidades educativas que están pasando escándalos mediáticos relacionados con bullying, ahí es donde también hay que aprender y aprender todos y todas. Y la justicia restaurativa, yo siento que se vuelve un piso común, una plataforma indispensable para esto, porque si hay algo que rete la justicia punitiva tradicional es el bullying. Porque imagínense, entonces, el bullying no lo vemos. Cuando lo vemos, lo que hacemos es pillarnos quién está haciendo bullying para castigarlo. Los castigos en los colegios son casi siempre los mismos. Hay un llamado de atención individual por personas más cercanas, con más poder. Hay unas cosas que se firman, observador, compromiso, acta, y eso va escalando. ¿Qué de eso promueve aprendizaje? Muy poco.
que eso hace que ese muchacho o esa muchacha se conecte empáticamente con el que está sufriendo y logre ayudarlo y reparar. Muy poco, que le está enseñando a que la puede embarrar, pero que también la puede desembarrar. ¿Y qué tanto de eso está dirigido no solamente a quien está cometiendo el horror, sino el horror, el error y el error horroroso, sino a todo el grupo, a todas las personas que están involucradas, a todos los que están en el triángulo, no solamente al que está agrediendo? Y ahí la justicia restaurativa es indispensable y aquí hay una oportunidad gigante, porque si nos damos cuenta de que lo que hacíamos no sirve, de que todo eso que está en muchos manuales de convivencia efectivamente no hace mucho con el bullying, pues hay que cambiarlo por algo que efectivamente sirva. Si tenemos una sospecha de intimidación, lo primero es verificar si es intimidación escolar y para eso sabemos si es repetida, sistemática o es desbalance de poder. Los protocolos que ustedes ya tienen, que deberían tener un balance. Fíjense que los protocolos no pueden ser todos hacia el debido proceso o hacia la justicia, porque esa es una manera limitada de verlo, importante, indispensable si quieren, pero limitada, porque está pensada solamente en lo justo, en la visión de la legalidad, que es clave, pero no es la única. También está la visión de la atención psicosocial. ¿Qué es lo que debería aparecer en la atención psicosocial en el protocolo de manejo de bullying? ¿Y qué es lo que debería aparecer en términos de aprendizaje? Y el aprendizaje hace parte de la esencia del rol del profesor. Entonces, fíjense, aquí hay unas cosas que le competen al profesor más que otras, que deberían comenzar por el aprendizaje. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que estos chinos aprendan? ¿Qué es lo que tengo que hacer para manejar lo que pasa? Y hay unos pasos que deberían ser claves e indispensables. El primero, brindar apoyo al niño, contención. No, es justo lo que estás viviendo, vamos a hacer lo posible para que esto no siga sucediendo, defenderlo, protegerlo, quitarlo de donde esté en términos del espacio, si se puede, del curso, para que ya no esté expuesto a eso. Paso cero, proteger al niño que está siendo víctima. Y después intervenir restaurativamente sobre la situación. Y aquí hay algunas pistas. Lo primero, ¿quiero solucionar el problema o quiero que las personas paguen? Porque si quiero que paguen, estoy en un esquema de justicia punitiva. Y entonces ahí lo que más hago es regañar o castigar o sermonear para que esa persona sufra. Tengo que pasar de la justicia punitiva a la justicia restaurativa y saber que esas personas tienen que asumir lo que hicieron, pero eso no se hace desde el que paguen por lo que hicieron, es distinto. El pagar por lo que hicieron es que les duela. Ya, cuando yo estaba estudiando nos ponían a que pusiéramos las manos así hasta que nos doliera. Eso es literalmente justicia punitiva. Tengo que pagar por lo que hice, me tiene que doler. Y claro, tiene que haber una incomodidad, pero no producida por el adulto, es producida por la situación misma. Y el estudiante tiene que asumirlo y asumirlo de manera completa. Esto no es solamente pedir un perdón superficial, esto no es hacer una cartelera, esto no es hacer un día de recoger basura, esto es mucho más profundo porque necesito estar conectado con el daño que hice y poder realmente resarcirlo de manera profunda. Es difícil, es mucho más difícil en una sociedad que viene con este chip de justicia punitiva tan incorporado, porque además esto no puede ser injusticia. Esto no puede ser impunidad, tiene que ser realmente justo lo que pase. También tenemos que pasar de cambiar individuos a empoderar grupos. Tenemos que dejar de pensar que esto simplemente es trabajar con las personas que están haciendo el bullying, que están haciendo el hostigamiento, sino que necesitamos empoderar al grupo. Aquí el apoyo de los testigos es clave. Entonces, vean, aquí hay intervenciones en cada uno de los puntos del triángulo. Primero, la persona que está siendo víctima. Atención inmediata para proteger. Segundo, intervención sobre los terceros y sobre las personas que están agrediendo, separados. Puede ser primero uno, primero otro. ¿Para qué? Para promover empatía y para promover reparación. Solo se logra esto cuando los niños saben que están en un entorno no amenazante, porque una de las cosas que tiene la justicia punitiva es que le enseña a uno justamente a no reconocer sus faltas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo castiguen. Entonces, si yo estoy en un sitio en donde me van, perdonen la expresión, a joder si la embarro, pues si la embarro yo no voy a decir que la embarré y no voy a aprovechar esa oportunidad de aprendizaje. Aprendemos gracias a nuestros errores, no a pesar de nuestros errores. Mientras que si el entorno es seguro, y seguro no quiere decir consentir al que la embarra, no, seguro es que yo puedo asumir que la embarré y desembarrarla. Y los niños responden y los jóvenes muy bien a eso. Y se lo toman
con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque es la oportunidad efectivamente de resolver algo que me afecta a mí, que nos afecta a todos. Y claro, también ver si hay apoyo emocional que se necesite, si hay, por ejemplo, niños que ya tienen una eh, forma de ver la cosa donde ya estén atentando contra su bienestar, si se están cortando, si tienen ideación suicidas, si cambiaron hábitos de alimentación, si cambiaron hábitos de sueño y no están durmiendo nada, si tienen un estado de emocionalidad cambiante, si están irascibles, si las personas ya no saben, ya no lo reconocen. Ahí hay que hacer algo en donde el apoyo profesional es necesario, entonces hay que comenzar a ver factores de riesgo para poder saber si efectivamente hay que hacer algo ahí. Y para terminar, el rol del colegio tiene que ser el de identificar y responder a señales. Tenemos que quitarnos esta idea de que en mi colegio no hay para saber qué hay y que no lo estamos viendo. Justamente por eso es que las cosas escalan a unas situaciones tan difíciles de manejar. Si yo me doy cuenta de esto cuando está empezando, muchas veces es solo decirle a los niños, así no es, chino, esto no es así, así no nos tratamos así, no diga eso. Y ya. Y si además uno ha hablado de esto con los estudiantes desde preescolar, si ellos saben que uno puede abusar de su poder, si tienen habilidades como asertividad, empatía, comunicación, escucha activa, creatividad, manejo de emociones, identificación de emociones, esto todo ayuda para crear un clima de prevención y de promoción fundamental. Por eso la prevención es tan importante, porque esto no tiene que ver solamente con actuar, sino que es hacer cosas antes de que pasen los problemas. En Aulas en Paz, por ejemplo, que si les interesa el programa, muchas de las sesiones de Aulas en Paz están gratuitas en la página Pasa tu Idea, pasatuidea.org con Z. Ahí buscan Aulas en Paz, creo que no se conseguía fácil, pero busquen sesiones de muestra, creo que así quedó el título. En cuarto de primaria es donde nos enfocamos en el tema de la prevención del bullying. ¿Por qué? Porque hay un pico hacia quinto, sexto. Entonces, bullying hay desde preescolar hasta 11, pero el mayor número de víctimas se da en quinto, sexto, cuando los niños comienzan a hacer como estos grupitos y comienzan a construir su identidad, y también construcción de identidad implica separarse y comenzar a pensar en nosotros y ellos. Eso no está mal, pero cuando hay agresiones de por medio sí se vuelve muy problemático. Entonces, en cuarto de primaria trabajamos en la prevención de bullying. Eso no quiere decir que sea el único momento donde hay que trabajar, pero sí es un punto de desarrollo clave, en donde esas habilidades, si se desarrollan ahí, de golpe van a promover que pasen cosas, en que los niños tengan más herramientas y prevenir que no ocurran situaciones de bullying justamente cuando se viene el momento más difícil. Y el desarrollo de habilidades socioemocionales en Aulas en Paz lo hacemos tanto en un espacio exclusivo, que usualmente se da en la clase de ética y valores o en la clase de dirección de grupo, como en integración con áreas académicas. De hecho, pensamos que todas las áreas académicas tienen una responsabilidad acá. Si no conocen el libro de los estándares al aula, se los recomiendo. Está libre, disponible en internet en PDF, de los estándares al aula. Tiene diferentes formas de abordar el tema de la promoción de competencias ciudadanas en diferentes áreas, con ejemplos concretos de qué hacer en matemáticas, en educación física, en lenguaje, en el área de lengua extranjera, porque esto tiene que estar integrado en lo académico. No es tan efectivo cuando yo soy un profesor de matemáticas, paro mi clase y hago algo para lo socioemocional. No. La idea es que lo socioemocional esté realmente integrado, tanto en la dinámica relacional, en la manera como yo me relaciono con los estudiantes, en cómo resolvemos las cosas, cómo manejo el poder y la disciplina, como en los temas puramente de contenidos, de qué es lo que están aprendiendo, cómo aprenden a partir de las matemáticas a analizar fenómenos sociales y a darse cuenta de cuando hay abusos de poder, por ejemplo. Y hay unas áreas que se prestan más que otras. Por ejemplo, nuestra integración está con el área del lenguaje, con la clase de español. Usamos la literatura infantil, alejándonos mucho de la idea de la moraleja, para trabajar sobre el análisis de cada uno de los personajes y su rol, que es más un ejercicio de comunicación y de comprensión. Entonces, usamos, por ejemplo, las situaciones de conflicto para que los niños se den cuenta de cuáles son las posiciones, los intereses, las necesidades, para que puedan hacer cosas, por ejemplo, para pensar en soluciones de beneficio mutuo. Usamos situaciones de bullying para que los niños se den cuenta de qué podrían hacer como terceros.
Entonces, una de las cosas que hacemos es que escriban cartas, escribirle una carta a esta persona que lo está pasando mal, dándole ideas de qué hacer y haciendo que se sienta mejor y estableciendo conexiones cada vez más con su vida cotidiana. Y la prevención pasa también por tener ambientes de cuidado donde la agresión no se legitime. Y cabemos todos, ahí tenemos todos que comenzar a trabajar sobre eso, porque parte de lo que pasa en los colegios es que a veces hay agresión entre los adultos, hay unos enfrentamientos entre docentes, entre colegas, en donde muchas veces ni nos hablamos y así pues, ¿cómo hacemos para enseñarle a los estudiantes esto? Si nosotros mismos no somos capaces de resolver nuestros conflictos, ¿cómo esperamos que los niños lo hagan? Y además eso va bajando, uno cree que no, pero esto va bajando. Cuando hay un conflicto entre los profesores, entre las directivas y los profesores o viceversa, esto genera un clima que termina afectando a los niños y niñas y hay todo un clima de relacionamiento que se vuelve difícil. Y lo contrario también es cierto, cuando hay un clima positivo, también se da en los estudiantes. Claro, para manejarlo necesitamos, además de darnos cuenta de que existen, seguir protocolos claros y predefinidos que involucren a todos. La comunicación con los papás quedó como un requisito indispensable en la ley cuando en los casos de intimidación hay que pensar en comunicarse con los papás, pero también en pensar en cómo hacer para que los papás no se comuniquen entre ellos. Uno de los aspectos problemáticos es que cuando hay comunicaciones entre las familias, esto aumenta la agresión a escala y el problema casi siempre se vuelve mayor. Entonces hay que pensar cómo hacer para que los papás no se comuniquen y entre esas cosas que uno puede hacer es que el colegio tenga un rol de liderazgo importante para que los papás no sientan que necesitan comunicarse con la otra familia, sino que sepan que el colegio va a hacer esto. Quería dejarles estos recursos. Me faltó la página de Pasa tu Idea, pero ya se las di. Está el Centro de Recursos de Aulas en Paz que está acá, el Kit Papás que construimos con Red Papás hace mucho tiempo, pero que todavía sigue vigente. La página de Te Protejo, que es una línea de denuncia anónima en donde ustedes pueden denunciar si quieren anónimamente o no, y hay un equipo encargado de hacerle seguimiento a cada una de estas denuncias y el canal de Entic Confío, en donde hay un montón de herramientas también más relacionadas con cyberbullying, que sé que seguramente es de interés para todas las personas que están viéndonos acá, porque es algo que estamos viviendo todos los días cada vez más. Y el libro de Enrique Chaus, que es el que realmente el autor de muchas de estas cosas, el que creó el grupo de investigación que creó el programa Aulas en Paz. Este libro, que ya salió en el 2012, resume 10 años de investigación. Nos falta ahora trabajar en el siguiente para volver sobre estos 10 años que pasaron, pero todavía están muy vigentes la gran mayoría de las ideas que están en este libro y que resumen cómo entendemos la convivencia escolar, el bullying y su relación con el aprendizaje socioemocional y ciudadano. Muchas gracias. Ahora tenemos un espacio para preguntas que con mucho gusto responderé. Perfecto, José Fernando. De verdad, mil gracias por tu participación, por las ideas que nos has compartido, más que necesarias e importantes para todas y para todos los miembros de las comunidades educativas del distrito. De verdad que más que gratificante. Creo que, primero que todo, hacer una claridad para los participantes. Tenemos 181 asistentes. Decirles que, en efecto, en estos momentos acabamos de darle inicio también a una charla titulada Ven y hablamos de estrés en simultáneo, el otro enlace, pero vamos a tener estos dos momentos en simultáneo. Acá simplemente, digamos, vamos a trabajar media horita más respondiendo justamente a las preguntas que ustedes tengan y los espacios que cada uno de ustedes han tenido en este espacio van a quedar alojados en el portal Red Académica para que ustedes utilicen justamente estos recursos con sus comunidades. Entonces, José Fernando, hemos tenido, digamos, particularmente acá en el chat veo digamos, dos comentarios que me parece importante como resaltar para que puedas profundizar. Lo primero, nos dicen, es importante resaltar la importancia y compromiso de las familias. Muchos de los comportamientos disruptivos se aprenden por modelamiento y refuerzo parental. Se observa falta de participación de las familias cuando el desarrollo psicoafectivo primario se da en el ámbito familiar. Entonces, de pronto, que nos puedas, digamos, como brindar algunas ideas justamente sobre el tema de las familias, del rol de las familias y cómo desde las comunidades educativas en los colegios también fomentamos su participación en todos estos procesos de prevención de bullying. Y particularmente Omar Montebello nos dice precisar un poco más el campo que cubre el bullying, pues se califica cualquier ejercicio de convivencia como tal y así se exacerba la sensibilidad y la denuncia perdiendo energías y tiempos escolares. Entonces, de pronto, José Fernando, si nos quieres ampliar algunos elementos adicionales.
Claro que sí. Primero, completamente de acuerdo con Omar. Efectivamente, ahora todo se volvió bullying. Pasamos de que hace 10 años no había bullying, no estaba la palabra, no hablábamos de acoso, intimidación, de hostigamiento, nadie hablaba, no lo nombrábamos, a que ahora todo se volvió bullying y las dos cosas son igual de problemáticas. Tan problemático es que no lo nombremos como que todo sea bullying, porque en realidad es la misma cosa. No estamos dándonos cuenta de ese fenómeno específico al que llamamos así, que tiene que ver con las tres características: repetido, sistemático y con desbalance de poder. Fíjese que entonces cada una de las cosas que pasa en sus colegios, cuando ustedes ven si es o no bullying, lo que tienen que preguntarse ¿esto está pasando esta vez solamente o ha pasado más veces? Si ha pasado más veces, al menos una semana o dos, puede que sea bullying, todavía no sabemos. Segundo, ¿son las mismas personas? Es decir, por lo menos es la misma víctima, o es toda una vaina aquí donde todos nos tratamos así. Porque vuelvo y digo, no es que eso sea bueno, pero para que sea bullying tienen que tener sistematicidad y repetición. Las mismas personas varias veces por mucho tiempo. Y la tercera es clave, hay desbalance de poder. Y si tienen dudas, por ejemplo, muchas veces nos dicen, bueno, pero esto sí es bullying porque estos niños parecen poderosos y antes eran los que agredían, no sé qué. Usualmente cuando ustedes vean que hay una situación que tiene al menos dos y que una parece no tan buena, piensen que es bullying. ¿Por qué? Pues porque necesitamos echar mano a la manera de manejarlo. Fíjense que cuando uno tiene un conflicto entre estudiantes, ¿cómo la maneja? Pues con comunicación, con negociación, con mediación, promoviendo acuerdos de beneficio mutuo. Eso no se puede con el bullying. Con el bullying uno cómo lo maneja, con la intervención con los terceros, con las charlas con las personas que están agrediendo, promoviendo empatía, con técnicas restaurativas. Cuando ustedes, los colegios de ustedes que ya tengan esto, más experiencia en esto, pueden hacer círculos restaurativos, pueden hacer mediaciones que tienen que ver más con un tinte restaurativo, ahí pueden hacer cosas específicas. Y el rol de la familia, muy importante esto, la familia como siempre es fundamental. Entonces, claramente nosotros en Aulas en Paz tenemos un componente familiar. La familia necesitamos alinearla con el colegio. En las familias, ¿qué está pasando? En las familias está pasando muchas veces que ni se dan cuenta qué pasa con los niños y cuando se dan cuenta, entonces llegan al colegio diciendo, a mi niño le hacen bullying. Entonces se quejan de bullying por todo. Y lo uno entonces con la pregunta de Omar, ¿por qué pasa eso con las familias? Dicen, a mi hijo le hacen bullying. No sé. En realidad sí, a veces no. Entonces hay que comenzar a trabajar con las familias para que también identifiquen qué es bullying y qué no, que asuman el papel de corresponsabilidad en el proceso educativo de sus hijos, pero acá necesitamos dejar de botarnos pelotas calientes, papas calientes, porque la familia se la bota al colegio, entonces en la familia dicen, ¿qué está haciendo el colegio? ¿Por qué, ¿por qué mi hijo es así? Si en la casa no es así, eso es que en el colegio está pasando algo, y en el colegio hacen lo mismo, en el colegio dicen, es en la familia. Entonces en el colegio a veces he visto que le dicen a la familia, usted tiene que llevar a su hijo a un psicólogo. Y entonces, como no lo llevó al psicólogo, por eso es que el problema sigue. Ninguna de las dos posiciones es real porque ambas están muy parcializadas y sesgadas. Realmente, lo importante que necesitamos hacer es pensar en el bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Y allí es donde hay que alinear los esfuerzos que se hacen desde la familia y desde el colegio. No pensar en quién tiene la culpa. Asumir responsabilidades, eso sí, y las responsabilidades siempre son compartidas y siempre son múltiples. Cuando uno piensa en las responsabilidades, no es esa responsabilidad tienes tú y yo, no, no, esa es la tuya, ¿cuál es la mía? Entonces pensar cuál es la responsabilidad del colegio, cuál es la responsabilidad de la casa y de la familia, no desde la culpa, no desde el dedo acusador, sino desde el empoderamiento de esto es lo que necesitamos para resolver un problema común que está afectando el bienestar de niños y niñas, que es la Alianza Familia Escuela que viene trabajando la Secretaría desde hace rato y que implica un cambio difícil, complicado, que seguramente se va a demorar, pero donde ya hay muy buenas experiencias. Perfecto, José Fernando. Una pregunta adicional, si quieres, como para también, no, dos preguntas más nos han llegado. Entonces, la primera es cómo trabajar los conflictos de los niños cuando los padres son quienes intervienen y no dejan que los niños arreglen las cosas y los padres son los agresores de los otros niños. Esa una. Y otra nos pregunta Zulma, cómo explicar a los jóvenes las implicaciones del bullying, igualmente a sus familias. Uy, pues bueno, primero que la situación que describen es súper difícil y mal haría yo en decir cosas específicas porque además no la conozco, pero puedo darles pistas. La primera pista tiene que ver con que un papá que asume, que se mete de más,
Un papá que comienza a involucrarse en el problema y que se vuelve parte del problema, muchas veces es un papá preocupado, papá asustado, un papá que no sabe bien qué hacer. Pues lo primero que hay que hacer con los papás o mamás es escucharlos y escucharlas. Y yo sé que esto es muy difícil, pero es la forma. Entonces, cuando si llega un papá gritando, si llega un papá agrediendo, en realidad necesitamos llenarnos de paciencia, respirar profundo, no dejarnos agredir ni mucho menos, poner límites asertivos, pero escuchar esa rabia, escuchar lo que el papá está sintiendo. Cuando el papá se sienta escuchado, le va a bajar, como con los niños, como con nosotros. Cuando nosotros estamos, imagínense, acuérdense la última rabia, la última ira, cuando le sacaron la piedra, que usted dijo, uy, pucha, me dieron ganas de sacarle los ojos a la persona, esa. Y acuérdense lo que dijeron o lo que hicieron. Eso que dijeron y lo que hicieron de golpe fue pasadito de tono y estuvo mal. El problema es no darnos cuenta primero y decir que esa es la manera que hacer. Y segundo, no poder volver sobre eso para pensar que haríamos distinto. Porque obviamente no es justificar la agresión, es entender. Cuando yo entiendo que esa persona me está gritando porque me quiere decir algo, yo puedo frenarlo amorosa y firmemente, escuchar eso que me está diciendo y abrir un canal de comunicación. Segunda pista, hay que sacarlos. Digamos, sacarlos de la situación, sacarlos amorosamente. Decirle, papá, mamá, este conflicto lo estamos manejando en el colegio, confíe en nosotros, nosotros lo vamos a resolver. Le pedimos, por favor, que usted no se involucre acá. Sabemos que usted está y vuelvan al punto uno. Si el papá no se va tranquilo es porque todavía no se siente cómodo, no confía, siente que necesita decir algo, le preocupa algo, tiene un temor o una rabia que no ha expresado. Entonces vuelvan allí para tratar eso. Y tercera pista, en esto necesitamos aprender todos. Entonces, esto no es solamente pensar qué estamos haciendo con los niños, con las niñas y con los jóvenes, sino cuáles son nuestras propias competencias de manejo de conflictos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para manejar nuestros conflictos? En Aulas en Paz pasa una cosa bonita y es que cuando la cosa funciona bien, los profes comienzan a decirnos vainas como que, oye, esto me ha ayudado un montón con mis estudiantes, pero más me ha ayudado con mi esposa o con mis hijos porque estas competencias son para la vida, por eso es que esto se llama así, habilidades para la vida, sociedades para la paz. Son habilidades que ponemos en juego en nuestra cotidianidad y que nos sirven un montón y que además eso nos hace dar cuenta de lo fundamentales que son. Cuando yo me doy cuenta de que estas habilidades las pongo en evidencia con mis hijos y con mi esposa, ahí yo me doy cuenta de lo importantes que son para mi vida y entonces ahí las pongo en el ejercicio pedagógico con mayor protagonismo. Y así como yo como profesor necesito verme, las familias también. Y ahí esta articulación familia-escuela debería ser una articulación también de aprendizaje. Es decir, ¿cómo hacemos para acompañar a las familias para que tengan más herramientas para manejar la disciplina, para manejar los conflictos, para manejar sus emociones, para tener mejor comunicación? Entonces es un camino largo, pero hay también ideas concretas de cómo manejar las situaciones específicas. Perfecto. José Fernando, la última justamente para cerrar y una reflexión también de cierre de otro de los profes. Nos preguntan, que creo que es muy importante, por el silencio de la víctima y los victimarios. ¿Qué hacer con el silencio? Es la pregunta que nos hace la profe Sandra Puentes. Y Sí. al cierre, en términos de la reflexión, nos dicen, desafortunadamente no hubo una adaptación gradual para el retorno del ambiente presencial. Se desconoció las consecuencias psicológicas y emocionales que generó la pandemia. Ahora se requiere un trabajo en equipo desde la secretaría, multidisciplinario, lograr un equilibrio y estabilidad emocional de los niños, jóvenes e incluso el personal docente, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, José Fernando, si quieres con la reflexión sobre el tema del silencio, vamos cerrando también entonces este espacio. Bien, claro que sí. El silencio es súper importante. Algunas veces el silencio se da solamente por las características del bullying y porque acuérdense que la víctima está en una situación de vulnerabilidad. Les voy a dar un ejemplo. A veces, imagínense que ustedes son las víctimas, entonces los dejan por fuera de todo, no tienen amigos, se burlan de ustedes todo el tiempo, se las montan todo el tiempo, se la tienen montada. Y los que se la tienen montada son las personas que tienen más popularidad o una posición de prestigio y de poder en el curso con las que ustedes quisieran ser amigas. De esas personas es de las que ustedes quisieran ser amigas. Es del grupo al que todo el mundo quisiera pertenecer. Y entonces ese grupo comienza a decirme cosas, comienza a burlarse de mí y se ríen.
Y lo que pasa allí parece paradójico, pero no lo es, y es que la víctima también se ríe. Y se ríe porque lo que quiere esa persona es vincularse con esos otros que se están riendo. Entonces, aunque se están riendo de mí, yo me río con ellos para tratar de vincularme y de pertenecer. Es una cosa terrible, paradójica, hace mucho daño, porque la persona en última se da cuenta y sufre mucho. Entonces, fíjense que ahí ni siquiera está expresando malestar, sino que se está riendo con los otros. Para el adulto es muy difícil ver eso. Esa persona no habla, ¿por qué? Primero, porque justamente es esa falta de fuerza psicológica la que la tiene en esa situación. Segundo, porque da vergüenza. O sea, imagínense ustedes decirle a alguien que le hacen eso. Es asumir su propia debilidad. Es difícil, es muy complicado. Para cualquiera de nosotros sería difícil. Entonces, hay una parte del silencio que hay que entender porque tiene sentido cuando la víctima no habla. Hay que tratar de establecer situaciones de confianza, de apertura con las víctimas y sobre todo, nuevamente, con los observadores, con los testigos. Esos son los que van a hablar. ¿Por qué no hablan los observadores y los testigos? Usualmente porque hay una cultura de intimidación y de tensión en donde el que habla es el sapo. Y eso puede ser o porque esto viene construido de hace mucho tiempo o porque efectivamente las personas que agreden tienen de alguna manera asustados a todo el grupo. Entonces ahí hay que comenzar nuevamente a construir seguridad. Y esto puede ir desde hablar específicamente de situaciones concretas hasta hablar de la sociedad, de qué pasa en la sociedad cuando nos quedamos callados. ¿Qué pasa en la sociedad cuando no hablamos frente a los abusos, por ejemplo? Fíjense lo bonito que es esto, porque es que si uno logra hacer cosas con los niños, con las niñas y con los jóvenes acá, lo puede proyectar hacia el mundo, los abusos de poder. Y hay otra cosa que preguntan siempre que tiene que ver con, ¿y yo cómo entonces hago que la gente se dé cuenta de que el bullying tiene consecuencias? Porque detrás del silencio puede ser que la gente piense que es normal que culpen a la víctima, incluso que diga, pues que esa gente es todo como rara, por eso se la montan. Lo que necesito yo es conectar a las personas con que eso causa daño. No tanto con las consecuencias graves, porque las consecuencias graves causan defensa. Si yo hablo de la depresión y el suicidio, la gente va a decir, uy, sí, terrible, pero esos son otros. Mientras que si yo digo, oye, es que esa persona la está pasando mal, ¿cómo se siente esa persona cuando le dicen eso? Esa persona, ¿por qué no está viniendo al colegio? ¿Cómo te sentirías tú? Y eso cuando la gente hace el clic, que uno lo ve en la cara de los chinos cuando hacen, ay, sí, la verdad sí puede ser que la está pasando mal, ¡pum! Uno le da la vuelta de una y dice, bueno, ¿y qué puedes hacer tú para que esa persona se sienta mejor? ¿Qué podrías hacer tú y tus amigos para que esa persona se sienta mejor? Y así se va rompiendo un poco. Recuerden siempre que la cultura del silencio que está muy presente alrededor del bullying, siempre tiene también unas personas que sí quisieran hablar. Entonces hay que abrir espacios anónimos, protegidos, para que esas personas puedan contar efectivamente lo que está pasando. Y si el manejo frente a lo que está pasando se da desde la restauración y no desde lo punitivo, eso se va rompiendo, porque justamente la cultura del silencio está promovida por la justicia punitiva. Nadie habla porque justamente el castigo y el pagar por lo que se hace es en sí mismo agresivo. Entonces yo no hablo porque estoy protegiendo a mis amigos o protegiendo a mí mismo de las retaliaciones de lo que pueda ocurrir. José Fernando, mil y mil gracias de verdad por tu participación en esta sesión tan importante para nosotros de la cuarta semana de desarrollo institucional, en nombre, por supuesto, de la secretaria, de la profe Edna y del subsecretario Andrés Mauricio Castillo y de la subsecretaria Deidamia. De verdad, mil y mil gracias por acompañarnos hoy. A todos los asistentes agradecerles también por su tiempo, por habernos acompañado hoy, casi 200 personas en los colegios conectados desde diferentes puntos con estas reflexiones, agradecerles por supuesto su tiempo en este día, decirles que en estos momentos invitarles a la otra charla que tenemos en estos momentos, ven y hablamos de estrés, las personas que quieran y puedan acompañarnos allí vamos a estar, y el día de mañana desde las 8 de la mañana vamos a tener justamente diferentes momentos simultáneos, vamos a estar hablando de salud mental, vamos a estar hablando del cuerpo, la emoción y el aprendizaje. Vamos a estar hablando también de todo el enfoque STEM en los procesos de transformación pedagógica y vamos a hablar
de habilidades socioemocionales en la promoción acompañada, esto en las horas de la mañana, y en las horas de la tarde vamos a estar trabajando de manera de cierre, digamos, vamos a estar pensando la integración curricular como una estrategia y una apuesta justamente para la transformación pedagógica, pensando que hoy más que nunca debemos preocuparnos por todos los temas socioemocionales, por la reflexión de la salud mental, la convivencia en los colegios y también, por supuesto, las habilidades fundamentales y los conocimientos fundamentales. Entonces, agradecerles a todos y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Feliz tarde y un abrazo. Igual, chao, que estés bien.